¿Qué tal, chicos? Muy buenos días todavía. Vale, vamos a continuar con clase de termodinámica para los chicos de ingeniería bioquímica. ¿Sale? Estamos en la unidad número 4. Sí, la unidad número 4. Estamos viendo precisamente la segunda ley de la termodinámica. Estamos en la parte teórica, estamos viendo partes de conceptos, términos importantes que vamos a manejar. Estamos hablando sobre máquinas térmicas, ¿vale? Ya hablamos sobre el ciclo de refrigeración, muy a grosso modo. Y vimos el primer enunciado de la segunda ley de la termodinámica y nos quedamos en que íbamos a darle una checada a este segundo enunciado, ¿vale? Que es el enunciado de Clausius, que dice lo siguiente, ¿vale, chicos? Vamos a leerlo y ahorita lo analizamos. Dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces, ¿entendieron qué es lo que trata de decir Clausius, chicos? Bueno, si no lo entendieron, vamos a analizar, para esto vamos a analizar un sistema de refrigeración, ¿sale? Entonces, su refrigerador funciona estando desconectado. Pues claro que no funciona, ¿verdad? Tiene que haber un flujo, tiene que consumir energía eléctrica para que pueda producirse el proceso de refrigeración, ¿verdad? Precisamente es lo que está diciendo aquí Clausius, ¿sale? Un refrigerador desenchufado no va a funcionar. Eso es lo que quiso decir, ¿sí? Y lo podemos ver en esta figura, ¿vale? Entonces, miren, si se fijan aquí, dice, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo. Ojo, acuérdense que el sistema de refrigeración es un sistema cíclico, sin que se produzca ningún otro efecto, ¿vale? Al hablar de que sin se produzca otro efecto se refiere a que consuma trabajo, ¿sale? En este caso sería un trabajo eléctrico, una potencia, ¿sale? Eléctrica. Que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura. ¿Qué quiere decir? Que tienes un cuerpo, una temperatura baja, y a ese cuerpo de temperatura baja le vas a quitar calor, y ese calor lo vas a pasar a un cuerpo de temperatura más alta. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que estás enfriando un lugar que ya está frío y estás calentando un lugar que ya está caliente, ¿sale? En la naturaleza todos sabemos que siempre el gradiente de temperaturas va siempre de mayor a menor. Entonces, si esta taza de aquí está muy caliente, toda transferencia de calor va hacia afuera, ¿verdad? No va al contrario, es lo que les decía, es lo que precisamente es una de las definiciones que da la segunda ley de la termodinámica, hacia dónde se llevan a cabo los procesos, te dice la dirección de los procesos, ¿sale? Entonces, el enunciado de Clausius lo podemos ver en esta figura, este es un sistema de refrigeración. Este sistema de refrigeración violaría el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque este sistema de refrigeración nos está diciendo que está sacando calor de un área caliente y lo está tirando a una área fría, ¿sale? Sin consumo de potencia o trabajo, ¿vale? Aquí el consumo es cero. Por eso les digo, su refrigerador funciona estando desconectado. Pues si el de alguien sí, pues dígamelo, porque pues sería fabuloso, ¿no? Entonces, pues es imposible, ¿vale? No se puede llevar a cabo este proceso si no hay precisamente, si no se produce algún otro efecto en los alrededores. ¿Cuál sería ese otro efecto? Pues precisamente sería el consumo de energía eléctrica, ¿sale? El consumo de energía eléctrica para que pueda operar su compresor, para que pueda operar todo su sistema de refrigeración, ¿sale? Si no hay consumo de energía eléctrica, no se puede llevar a cabo este proceso, ¿vale? En un sistema cíclico, ¿vale? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Esto es lo que nos quiso dar a entender Clausius con su enunciado, ¿vale? Entonces, vamos a ver la equivalencia de los dos enunciados. Y pues aquí lo tenemos en estas dos figuras, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Uno de los enunciados nos decía de que no podemos convertir el 100% del calor en trabajo, ¿sale? Y el otro enunciado pues nos decía de que pues, no podemos llevar a cabo este proceso si no hay un consumo o una modificación, o aquí como lo ponen, o algún cambio o efecto, ¿sale? O algún cambio, que a lo que se refiere que se produzca algún cambio es este consumo de potencia o de energía, ¿sale? Entonces aquí están estos dos enunciados que violarían el primer enunciado, el de Kelvin Planck, y el segundo enunciado, que es el de Clausius. El de Clausius lo acabamos de ver, ahorita lo tienen fresquecito, ¿no? Este proceso violaría el enunciado de Clausius. ¿Por qué? Porque es imposible de que un sistema cíclico, ¿vale? Transfiera calor de una zona de baja temperatura, ¿sale?
transfiere ese calor hacia a una zona, ¿sale? Hasta un depósito de temperatura alta. O sea, es quitar calor de una parte fría, ¿vale? De una parte a temperatura baja para tirar el calor a una parte de temperatura alta. Lo natural es de que el proceso sería inverso, ¿sale? Entonces, si no hay un consumo de potencia o algo aquí, entonces este proceso es imposible, ¿sale? El otro, lo que les decía, es imposible tener una máquina térmica que a partir de una fuente de calor de un depósito produzca el 100% de trabajo de esa fuente de calor. Esa máquina de térmica es imposible. ¿Por qué? Porque siempre va a haber pérdidas energéticas en forma de calor de mi sistema. Entonces nunca voy a tener una eficiencia del 100%, ¿vale? Entonces, hablando sobre estas cosas, vamos a hablar sobre unos términos muy importantes que se abordan cuando se analiza la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con procesos reversibles y procesos irreversibles, ¿sale? Son un poquito ambiguos, ¿sale? Estas definiciones, espero que me pueda dar a entender, ¿vale? ¿Qué es un proceso reversible? ¿Vale? En termodinámica se define como proceso reversible al proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. De hecho, todos los ejercicios que hemos estado analizando, chicos, han sido ejercicios que analizamos de manera reversible, ¿sale? ¿Qué quiere decir que no dejen que no dejen rastro en los alrededores, ¿sale? Por ejemplo, pudiera ser que no hubiera un rastro a los alrededores, pudiera ser pérdidas de calor, por ejemplo. Es de las que más importantes. Entonces, dejar un rastro en los alrededores sería una pérdida de calor, ¿vale? O una absorción de calor también, ¿sale? Pero todos los ejercicios que hemos analizado, pues siempre, pues por lo general son adiabáticos. O te dicen las pérdidas o las ganancias de calor, ¿vale? Eso lo conocemos. Entonces, vamos a leer esto que sigue aquí. Esto es posible solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre los sistemas y los alrededores es cero, ¿sale? Que precisamente, si se fijan, todos estos análisis de estos sistemas cíclicos los hemos analizado como procesos reversibles, ¿sale? Porque estamos suponiendo que la energía se conserva, que pues es cierto, la energía se conserva, pero pues va a haber, no se conserva totalmente en eso, sino que se va a disipar en otras fuentes de energía diferentes, ¿sí? Pero para efectos de los análisis, pues siempre la energía se conserva, ¿sí? Siempre, que no se les olvide eso, la energía se conserva, ¿sí, chicos? Entonces, esto es posible solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre los sistemas y los alrededores es cero para el proceso combinado, original e inverso. Los procesos que no son reversibles se denominan procesos irreversibles, ¿sale? Entonces, vamos a aclarar unas cosas, chicos. Por ejemplo, el movimiento de un péndulo, o sea, ves más, vamos a aclarar de una vez. Toda la vida real, todo lo que ocurre en la vida real son procesos de tipo irreversible, ¿sale, chicos? Todo lo que existe en la realidad, todo tipo de proceso real es un proceso irreversible, ¿sale? En la vida real no existen los procesos reversibles. Los procesos reversibles son análisis ideales, ¿sale? De los procesos que ocurren en la realidad. Y si son procesos ideales, estos no quiere decir que no sean importantes. Voy a decir, pero ¿para qué veamos todo esto si eso no ocurre en la realidad? ¿Sale? Espérenme tantito. Son súper importantes los procesos reversibles. ¿Por qué? Porque los procesos reversibles nos van a dar los máximos o mínimos teóricos, ¿vale? Eso es muy importante, son súper importantes los análisis reversibles, ¿sí? De hecho, cuando tú vas a hacer el diseño de algo, tú primero lo tienes que hacer como un sistema reversible, porque te va a decir hasta dónde es lo máximo o lo mínimo a lo que puedes aspirar. Sería imposible poder pasar esos límites, ¿sale? Entonces, por eso son súper importantes, que no se les olvide, ¿vale? Entonces, vamos a analizar procesos irreversibles de la vida real. El que podemos ver más fácilmente es un sistema de un émbolo, ¿vale? Como las que ponen las personas en sus oficinas que tienen las pelotitas así que chocan, ¿verdad? En ese sistema, la energía sueltan una pelotita y va rebotando, ¿verdad?
Y con el tiempo, cada vez ese rebote va siendo más pequeño. ¿Qué es lo que está pasando, chicos? Pues, ¿qué quiere decir? Lo que está pasando ahí es que la energía se está perdiendo. ¿Por qué? Porque cada vez que ocurre un impacto, hay pérdidas energéticas. Esa energía que llega ahí, esa energía cinética, cuando impacta, se transfiere hasta la última bola y así sucesivamente. Pero en ese impacto, ¿vale? Hay una transformación de esa energía cinética a otros tipos de energía. Esos otros tipos de energía es energía que ya se perdió y no le llegó a la otra bolita. ¿Vale? O en un péndulo, por ejemplo, en un péndulo, uno que no tenga otras bolitas de esas que rebotan, sino un péndulo así normal. Ustedes sueltan un péndulo y el péndulo va a empezar a oscilar, ¿vale? Pero el péndulo cada vez se va a detener, ¿vale? Precisamente esto se empieza a detener precisamente porque empieza a perderse esa energía cinética, se empieza a transformar en otros tipos de energía, además de que pues tenemos otros tipos de fuerzas que precisamente están alterando esa energía, ¿sale? Por eso es de que el péndulo se empieza a detener. Si nosotros tuviéramos un sistema al vacío donde no hubiera fuerzas de ningún tipo, en ningún punto, hablando de las fuerzas gravitacionales, ¿no? Y soltáramos un péndulo, y si no hubiera fricción también, ese péndulo se movería por un tiempo indeterminadamente infinito, ¿sale? Porque la energía se conservaría, ¿vale? Pero ese sistema es un sistema ideal. ¿Sí, chicos? Entonces, eso sería una máquina de movimiento perpetuo. Pero las máquinas de movimiento perpetuo no existen. Son sistemas totalmente ideales, ¿sale? Una máquina de movimiento perpetuo violaría precisamente pues, la segunda ley de la termodinámica. La energía se conserva. La primera ley de la termodinámica, ahí está conservadita la energía, ¿sale? Pero violaría la segunda ley, ¿vale? Violaría la segunda ley, ¿sí? Entonces, ¿cuál otro ejemplo? Un sistema cilindro émbolo pistón. Todos los análisis que hemos hecho nosotros, no sé si recuerdan, pero les dije que los movimientos que íbamos a analizar de nuestro sistema cilindro émbolo pistón los íbamos a considerar como incrementos o cambios cuasi estacionarios. ¿Saben qué quiere decir? Que estamos suponiendo que está habiendo un movimiento muy pequeño y en ese movimiento, cada vez que hay un movimiento, valga la redundancia, llega al equilibrio. Tenemos diferentes puntos de equilibrio, ¿sale? En la realidad no, un cilindro, un émbolo, por ejemplo, en un automóvil, pues los movimientos son muy rápidos, ¿sí? Pero se puede modelar a partir de un análisis cuasi estacionario, ¿sí? Pero pues en la realidad no alcanza a llegar al equilibrio, les digo, ¿vale? Entonces, procesos, vamos a hablar un poquito sobre procesos reversibles e irreversibles, ¿sí? Esto es lo que les decía, ¿vale? Se debe señalar que es un proceso... Se debe señalar que es posible volver a un sistema a su estado original siguiendo un proceso, ¿sale? Puede ser un ciclo, ¿no? Sin importar si este es reversible o irreversible, ¿vale? Podemos regresar siempre al mismo punto. Pero para procesos reversibles, esta restauración se hace sin dejar ningún rastro en los alrededores, ¿vale? O sea, no hay pérdidas energéticas. Mientras que para los procesos irreversibles, los alrededores normalmente hacen algún tipo de trabajo sobre el sistema, por lo tanto no vuelven a su estado original, ¿sí? Eso es lo que les digo, eso es lo que diferencia a un proceso reversible de uno irreversible. Los procesos reversibles no dejan cambios o rastros en los alrededores, mientras que los otros sí. Y aquí tenemos unos ejemplos. Supónganse que tenemos un sistema, ¿vale? Aquí, donde tenemos agua, ¿vale? Entonces, la distribución de presión, pues aquí pues podemos ver que el cambio de presión, conforme vamos bajando, pues va aumentando, ¿verdad? Y esto lo vamos moviendo hacia acá, y si lo vamos moviendo de un lado para otro, pues no vamos a generar un cambio significativo en el sistema, mientras si lo haces de manera rápida, pues vas a hacer perturbaciones muy rápidas en el agua, entonces pues tu sistema no va a estar a condiciones estables, o sea, vas a tener perfiles diferentes aquí, ¿vale? Bueno, creo que no es un muy buen ejemplo. Vamos a ver si tenemos otras cosas por acá. Seguimos hablando sobre procesos reversibles e irreversibles, ¿sale? Vamos a leer estas definiciones que tenemos por aquí. ¿Si las alcanzan a ver bien? Espero que sí. ¿Qué tenemos por aquí? Nos dice que los procesos reversibles son idealizaciones de los procesos reales. Todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. Precisamente lo que les acababa de decir, ¿vale? Que les quede claro eso, chicos. Todo en la vida es irreversible. Si tú haces algo, ya no va a haber forma otra vez de regresar para atrás, ¿sí?
Oh, Dios mío. Ok, perdón, me llegó un mensaje, pero ya. Entonces, todo lo que hagas en la vida, chicos, tengan cuidado porque es irreversible. Una vez hecho, no hay vuelta atrás, ya lo hecho está. ¿Sale? No se puede regresar, puede llegar a que vuelva a ser más o menos como era, pero pues ya no va a ser lo mismo. ¿Sale? Si estuviéramos en un mundo ideal, pues sí se podría, pero pues lo siento, pero no es un mundo ideal. Así que tengan mucho cuidado con las cosas que hacen. ¿Sí? Todo en la vida que hagan tiene repercusiones y deja rastro en los alrededores. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. ¿Qué más? En los procesos reversibles, los dispositivos que entregan trabajo como motores de automóviles, turbinas de gas, etcétera, etcétera, ¿saben? Entregan el máximo de trabajo. Eso es lo que les decía. Si tú quieres diseñar un motor de un automóvil, ¿sale? Te contrata una empresa, acá, no sé, X, para no, no echarle flores a ninguna, ¿no? Para no aventarme el comercial aquí. Te contrata la empresa X que fabrica motores de automóviles para la empresa Y, ¿va? Entonces te piden... Ay, una disculpa, chicos. Ok, ya que pasó el camión, ya podemos continuar. Entonces, les digo, te contrata una empresa para hacer un motor. Y tú llegas y te dicen, quiero que hagas un motor que tenga una eficiencia del tanto por ciento. Y tú ya eres un experto en termodinámica, ¿verdad? Termodinámica bien chido y también llevé mecánica y todo esto y pues puedo hacer el diseño, ese es el diseño, ¿no? Entonces, el primer paso que tendrías que hacer es hacer un diseño ideal, o sea, un diseño irreversible, con los análisis que hemos estado viendo, ¿sale? Entonces llegas a la conclusión de que te da, hagan de cuenta, a lo mejor te piden una eficiencia de un motor de un 40%, y tú haces los cálculos de manera reversible, ¿sale? Y te sale que la eficiencia es de un 35%. Entonces, pues vas con el jefe y luego le dices, es imposible hacer el motor que tú me pides con esas consideraciones. ¿Por qué? Porque yo hice mi análisis reversible y encuentro que el máximo es un 35% y tú me pides un 40%. Y en la realidad yo no voy a tener el 35%, yo voy a tener abajo del 35%, ¿sale? Porque es imposible alcanzar ese máximo. Entonces sería imposible tener ese motor del automóvil que te están pidiendo esas condiciones con una eficiencia de ese 40%. Tendrías que cambiar y reprogramar todo el diseño para ver si a lo mejor con un diseño diferente alcanzas esa eficiencia, ¿sale? Entonces, por eso les digo que son muy, muy, muy importantes los análisis reversibles, porque te van a dar los máximos o los mínimos. Entonces, regresando a esto. Aquí les decía, en los procesos reversibles, los dispositivos que entregan trabajo, como por ejemplo los motores de autos, las turbinas, este tipo de equipos producen un trabajo, ¿sale? Entonces, haciendo un análisis reversible, te van a dar el valor máximo que se puede alcanzar. Y los dispositivos que consumen trabajo, por ejemplo, los compresores, los ventiladores, las bombas, todos esos tipos de equipos que consumen trabajo, consumen potencia eléctrica en este caso, ¿sale? Si haces un análisis de ese equipo de manera reversible, te van a dar los valores mínimos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? De que tú vas a obtener cuánto es el mínimo que consumirías. ¿Qué quiere decir? Que de ahí para arriba te van a consumir más energía. De ahí para arriba te consumen más energía, ¿sale? Entonces, los procesos, los análisis reversibles son muy importantes que se les quede grabado eso, chicos. ¿Por qué? Porque te van a dar los máximos y los mínimos permisibles en un análisis, ¿sale? Te dan los máximos y los mínimos, ¿sí? Y ojo, esos máximos y mínimos son límites ideales. No se van a poder alcanzar en la realidad, va a ser imposible, ¿vale? No se van a poder alcanzar. Siempre van a ser o más abajo de un máximo o más arriba del mínimo, siempre. Entonces, los procesos reversibles pueden ser considerados como límites teóricos, es lo que les decía, para los irreversibles correspondientes, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado entendido eso, chicos. Vamos a seguir. Ok, vamos acá con esto. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, irreversibilidades. Vale, vamos a ver un poquito esta parte de irreversibilidades. Miren, ¿por qué se dan las irreversibilidades? Bien, vamos a leer. Aquí tenemos algunas
factores o causas que causan las irreversibilidades, valga la redundancia. Los factores que causan que un proceso sea irreversible se llaman irreversibilidades. Creo que es bastante obvio, ¿no? Pero pues bueno. Las cuales son, por ejemplo, entre unas, la fricción, la expansión libre, la mezcla de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finita, la resistencia eléctrica, la deformación elástica de sólidos, la deformación inelástica, porque la deformación elástica, pues no, ¿verdad? Esa sí es reversible. La deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas, ¿sale? Este tipo de procesos se les considera irreversibilidades. De hecho, con la que más lidiaríamos nosotros precisamente es con la fricción, chicos, porque la mayoría de los equipos que nosotros analizamos es el clasiquísimo cilindro envolopistón, ¿sale? Y siempre en nuestros análisis hemos supuesto de que la expansión o la compresión nunca tomamos en cuenta las pérdidas energéticas por fricción, ¿sale? Porque si hay fricción, va a haber pérdidas, se va a producir calor, y ese calor es una pérdida energética que no estaríamos tomando en cuenta en nuestro análisis, ¿sale? Entonces es importante eso. Y pues aquí tenemos otros ejemplos, la transferencia de calor, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos de dos sopas, ¿sale? Cuando hablamos sobre irreversibilidades, tenemos dos tipos de procesos, ¿sale? Procesos interna y externamente reversibles. Vamos a ver a qué hace referencia cada uno de estos. Estos son un poquito más ambiguos, ¿sale? Vamos a leerlos cada uno. Miren, en un proceso se denomina internamente reversible si no ocurren irreversibilidades dentro de las fronteras del sistema durante el proceso, ¿vale? Una irreversibilidad que pudiera ocurrir dentro de aquel sistema, pues a lo mejor pudiera ser una reacción química, ¿no? Otra, un proceso se denomina externamente reversible si no ocurren irreversibilidades fuera, mira aquí me faltó una L, fuera de las fronteras del sistema durante el proceso, ¿sale? O sea, a lo mejor una transferencia de calor o algo que tenga que ver con los alrededores, ¿sale? Y por último, se le denomina proceso totalmente reversible o solamente reversible. Hacemos referencia a él como total, nada más reversible. Si no ocurre ninguna de las dos, ¿vale? Si no ocurren procesos irreversibles adentro y afuera del sistema, ¿sí? ¿Vale? Entonces tenemos esos diferentes tipos de proceso cuando hablamos sobre reversibilidades, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito, chicos, sobre ciclos termodinámicos. Vamos a ver el ciclo termodinámico más relevante y más importante, que precisamente es el ciclo de Carnot o la máquina térmica de Carnot o como le quieran llamar, ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste este ciclo, que es muy importante y se ve en todos los cursos de termodinámica, ¿sí? Entonces, la máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se le llama máquina térmica de Carnot. Creo que es bastante obvio, ¿verdad? Cuyo ciclo se compone de 4 procesos reversibles, ¿sale? Son 4 puntitos que vamos a analizar. 2 se suponen que son isotérmicos y 2 son adiabáticos, y que es posible llevar a cabo en un sistema cerrado o de flujo estacionario. Vamos a ver cuál es ese mentado ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a ver. El ciclo de Carnot lo vamos a analizar a partir de este sistema cilindro envelope pistón, ¿sí? Entonces, denme un segundito. Ok. Entonces tenemos el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot opera en 4 pasos, ¿sale? El primero es son 4 pasos reversibles. Estamos analizando todo esto, acuérdense que son análisis reversibles, ¿sí? Entonces el primer paso es una expansión isotérmica reversible. El segundo paso es una expansión adiabática reversible. El tercer paso es una compresión isotérmica reversible. Y el tercer paso es una compresión adiabática reversible. Esos pasos en un diagrama presión-volumen se verían de esta manera, ¿vale? Donde esta zona sombreada sería el trabajo neto de salida de mi proceso, ¿vale? Precisamente tú puedes analizar el trabajo de un pistón, ¿vale? Un pistón de un automóvil a partir de este análisis para ver cuánta potencia
mecánica te va a dar, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de estos pasos en un diagrama y los vemos aquí en este diagrama PV, ¿sí? Nos dice que la etapa número 1, o sea, puedes empezar de la que tú quieras, da lo mismo, es un ciclo, se tiene que repetir, pero vamos por orden, aquí como viene en su texto. La etapa 1, ¿qué nos dice? Que va a haber una expansión isotérmica, ¿vale? Entonces, al principio tú vas a tener aquí un gas contenido. Supóngase que es un gas, es más fácil, ¿sí? Supóngase que tú tienes un gas aquí, ¿vale? Entonces, este gas se va a empezar a expandir de manera isotérmica. Va a pasar de aquí hasta acá y se va a expandir de manera isotérmica. Para que se pueda expandir el gas de manera isotérmica, ustedes saben que si un gas se expande, ¿qué es lo que va a pasar con su temperatura? Su temperatura va a disminuir, ¿sale? Si un gas se expande, su temperatura va a disminuir, ¿sale? Entonces, para que su temperatura no disminuya, va a absorber calor de los alrededores, de una fuente de calor, que está a una temperatura alta. Absorbe calor, absorbe un calor QH, ¿sale? Para que en esta expansión de aquí hasta acá la temperatura se mantenga constante, ¿sale? Entonces esa expansión la podemos ver en esta figura que sería de aquí a acá, ¿vale? Esta línea de aquí es una isoterma, ¿vale? Esta línea de aquí es un isoterma. El punto 1 al punto 2, la temperatura se mantiene constante. Esta línea es a temperatura constante, ¿vale? Y si se expande, quiere decir que va a aumentar el volumen. El volumen 2 es más grande que el volumen 1. ¿Están de acuerdo conmigo? En el volumen 1 tengo este volumen. En el volumen 2 tengo este volumen, ¿sale? Y si se expande, la presión va a disminuir. Porque aquí el gas está muy presionado y si se expande hasta acá, va a disminuir la presión. Por lo tanto, la presión pasó de este punto a este punto. Bajó la presión, aumentó el volumen, ¿sale? El siguiente paso, ¿vale? Sigue siendo una expansión adiabática, ¿sale, chicos? Una vez que llegamos a este punto, ¿sale? Proceso, no, aquí está. El siguiente punto, 1, 2, oh, Dios mío, ¿dónde está el 2 a 3? Sí, es este, sí. Ok, en el punto número 2 voy a tener una expansión adiabática. Una vez que llega hasta este punto, ya este calor, pues ya le suministró todo el calor que podía suministrar. Entonces se va a seguir expandiendo, pero ahora sí va a pasar el pistón de este punto a este punto. Pero ahora, como ya le transfirió todo el calor que le podía transferir, como se sigue expandiendo, ahora sí la temperatura del gas va a bajar, ¿sale? Entonces este proceso se supone como un proceso adiabático, ¿sale? Este es un proceso adiabático, ¿por qué? Porque ya le entregó todo el calor que le podía entregar, entonces se va a empezar a expandir y si el gas se expande, el gas va a disminuir su temperatura, entonces este sería el proceso de 2 a 3. Vamos a ver qué pasa de 2 a 3. De 2 a 3 se expandió, el punto 2 es más pequeño que el punto 3 en volumen, ¿se fijan? Entonces aquí aumenta un poquito más el volumen, ¿sí? ¿Y qué pasa con la presión? Aquí en este punto la presión es donde se ve más afectada. La presión bajó desde este punto 2 hasta este punto 3, ¿se fijan? Entonces, estas serían las etapas precisamente isotérmica reversible y adiabática reversible de la expansión, ¿vale? ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué pasa después? Después de que se expande totalmente, el gas va a volver a ser comprimido, ¿sale? Pero ¿cómo va a ser comprimido? ¡Oh, Dios mío! Aquí está. ¿Vale? ¿Pero cómo va a ser comprimido? Pues, déjame ver si alcanzo a subir esto un poco más. No voy a alcanzar a ver. Mejor bajo esto para acá. Entonces, ahora el gas será comprimido. ¿Por qué? Por otro sistema de pistón lo va a empujar, ¿sale? Entonces, después vamos al paso 3 a 4, ¿sale? En el paso 3 a 4, este gas de aquí, que ya estaba hasta acá, va a ser comprimido, ¿sale? El primer paso va a ser una compresión isotérmica, ¿sale? Entonces, para que un gas se comprima, para que cuando comprimas un gas, el gas se mantenga a una temperatura constante, tú tienes que sacar calor, porque acuérdense que cuando ustedes comprimen un gas, el gas aumenta su temperatura, ¿vale? Si tú comprimes un gas, ese gas va a aumentar irremediablemente su temperatura. Entonces, para mantener la temperatura constante de ese gas,
mientras tú lo estás comprimiendo, tienes que estarle sacando calor para que su temperatura no aumente, ¿sale? Entonces, la etapa 3 a 4 es una compresión isotérmica, ¿sale? Y para que sea isotérmica, tienes que sacarle calor, donde precisamente el calor aquí va a perderse a partir de un sumidero que va a estar a una temperatura TL, y por lo tanto va a haber una transferencia de calor QL hacia ese sumidero, ¿vale? Entonces, en estos pasos, va a disminuir el volumen, la temperatura se va a mantener constante, y si tú comprimes el gas, pues tendrá que aumentar la presión. Vamos a ver el gráfico. Vamos a ver la etapa de 3 a 4, ¿sale? Entonces, efectivamente, como estoy comprimiendo en la etapa de 3 a 4, entonces estamos pasando de este volumen a este volumen de acá. Si se fijan, el volumen 4 es más chiquito que el volumen 3. Y la presión en 4 es más grande que la presión en 3. La presión en 3 es más chiquita. ¿Por qué? Porque en el punto 4, en este punto, yo ya comprimí. Ahí la presión del gas ya es más alta, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa después en mi proceso? Entonces, yo voy a seguir comprimiendo hasta que mi sumidero ya no va a dar más, ¿sale? Mi sumidero ya no va a poder, precisamente, ya no se va a poder transferir calor hacia el sumidero. Por lo tanto, la temperatura de mi gas, conforme yo comprima de este punto a este punto, va a aumentar, ¿sale? La temperatura de mi gas va a aumentar, ¿sale? Y va a aumentar la temperatura de mi gas, pero además, ¿sale, chicos? Pero además sigo presionando y va a aumentar más la presión y el volumen disminuirá más. Y lo llevaré a cabo hasta que llegue a las condiciones a las que tenía mi proceso al inicio. Si se fijan, el pistón va a pasar de aquí hasta acá, y en este punto el pistón está como nosotros empezamos a hacer el análisis, ¿sale? Entonces, viéndolo en el diagrama, yo presiono de aquí hasta acá. Al presionar aumento el volumen, disminuyo el volumen, ¿sale? Porque estoy disminuyendo el volumen, es muy claro. Y si disminuyo el volumen, aumento la presión. Entonces se dispara hasta que llego a este punto, ¿sale? Y repito el proceso, ¿vale? Ahora, quiero que se den cuenta de algo. En los procesos en el proceso de 1 a 2 y de 2 a 3, mi sistema se está expandiendo. Si mi sistema se expande, quiere decir que está produciendo un trabajo. Quiere decir que el área bajo... Acuérdense que esa definición de trabajo se define como el área bajo la curva, ¿vale? Porque acuérdense que eso se calcula con una integral. Entonces, del punto 1, 2 al 3, el área bajo la curva definiría todo ese trabajo que se produce de la expansión. Mientras que de las etapas 3 a 4 y 4 a 1 serían estas de acá. 3 a 4 y 4 a 1, ¿sale? En estas estoy comprimiendo el gas. Si comprimo el gas, quiere decir que le estoy aplicando un trabajo de entrada a mi gas, ¿sale? Entonces quiere decir que estoy aplicando un trabajo. Entonces el trabajo de entrada o el trabajo que consume el gas sería el área bajo la curva, que sería toda esta sección de aquí. Si nosotros restamos el trabajo que se produce de estas etapas menos el trabajo de estas otras etapas, nos va a quedar la parte que está aquí de gris, ¿sale? Nada más es una resta de áreas. Esta área abajo de esta curva menos el área abajo de toda esta curva me va a dar nada más el área de esta sección de aquí. Y esta área sería el trabajo neto que me arrojaría este proceso. ¿Sale, chicos? Es como lo que ustedes ya vieron en cálculo integral, ¿sale? El área bajo la curva, ¿vale? Nada más que aquí ya lo vemos con una aplicación directa, que es para calcular trabajos en ciclos termodinámicos, ¿vale? Entonces, tenemos otro proceso que se llama ciclo de Carnot invertido, ¿sale? Que precisamente... y me faltó señalar algo, ¿sí? Bueno, aquí lo pueden ver. En los procesos de 1 a 2 hay una transferencia de calor de una fuente caliente, y en los procesos de 3 a 4 hay una pérdida de calor hacia una zona de temperatura baja, ¿vale? Podemos invertir el proceso del ciclo de Carnot y vamos a tener esto de aquí, ¿sale? Donde tenemos lo contrario. Aquí en el ciclo de Carnot invertido absorberíamos calor de una fuente a temperatura baja y arrojaríamos el calor a una fuente de temperatura alta. ¿A qué les suena eso, chicos?
Efectivamente, esto de aquí sería el diagrama para un sistema de refrigeración, ¿vale? Este es el diagrama para un sistema de refrigeración y este sería el diagrama para una máquina térmica, ¿vale? Este sería el diagrama de una máquina térmica y si inviertes el proceso, tienes un sistema de refrigeración, ¿vale? Entonces el ciclo de Carnot mata a dos pájaros de un tiro desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces vamos a hablar algo sobre los principios de Carnot, ¿sí? ¿Esto? Sí, vamos a leer esto para ver qué onda. Principios de Carnot, a ver, denme un segundo nomás. Ok. ¿Qué nos dicen los principios de Carnot? Pues dicen lo siguiente. La eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible. Creo que eso queda bastante claro, ¿sí? Que opera entre los mismos depósitos. ¿Por qué? Porque la eficiencia de una máquina reversible, pues es ideal, te va a dar los topes máximos. O sea, es claro que una máquina reversible siempre va a ser menor que una irreversible, ¿sí? Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos depósitos siempre son las mismas, ¿sale? Entonces, estos son los principios de Carnot. Y lo podemos ver en esta figura. Tenemos tres máquinas térmicas diferentes. La primera máquina térmica es una máquina térmica irreversible. Quiere decir que es una máquina real, existe en la realidad, ¿sí? Mientras que la máquina térmica 2 y la máquina térmica 3 son máquinas térmicas que operan de manera reversible, son ideales, ¿sale? Y son las mismas, igualitas, ¿sale? Igualitas, ¿vale? Entonces, las tres trabajan bajo el mismo depósito a alta temperatura, ¿vale? Y las mismas operan también con un depósito a baja temperatura. O sea, trabajan con la misma fuente y trabajan con el mismo sumidero, si quieren utilizar los términos que ya hemos utilizado antes. Entonces, la eficiencia de la máquina térmica irreversible siempre va a ser menor que la eficiencia termodinámica de una máquina reversible. ¿Vale, chicos? Siempre, ¿vale? Mientras que si tú comparas dos máquinas térmicas reversibles que operen entre los mismos depósitos, su eficiencia será exactamente la misma. Y creo que tiene bastante lógica. Si este es igual que esta y operan sobre los mismos depósitos, pues su eficiencia debe ser la misma. ¿Sí? Porque es lo mismo. ¿Sí? Ok. ¿Vale, chicos? Entonces, creo que vamos a cortar este video hasta aquí. ¿Vale? Vamos a cortar este video hasta aquí. Nos vamos a analizar esta parte de escala de termodinámica de temperaturas que nos va a servir para encontrar una relación entre las eficiencias termodinámicas ideales. ¿Sale? Entonces, si hay dudas, porfa, chicos, me lo ponen en la parte de los comentarios. Sugerencias, cualquier cosa, preguntas, por Schoology, por correo. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo videito, chicos. Chao, chao.